Hola queridos amigos de Aries, bienvenidísimos al Elí Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a iniciar tu lectura, estamos en tu especial amor. Si quieres saber de economía puedes ir al tarot de otros días. Bueno, hoy el arcángel Jofiel te dice continúa avanzando. Sigue adelante, estás listo, siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Mira qué mensaje tan bonito y me gusta muchísimo porque te dice que vas bien. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios continúo avanzando. Porque cuando tú lo escribes, tú lo decretas, comienzan a suceder cosas maravillosas en tu vida y de esta manera, pues créeme que todo fluye de una mejor manera. La lectura es general, toma lo que resuene y si quieres una lectura privada, en el primer comentario de descripción está mi contacto. Tiene 3 partes, energía, solteros y conexiones. Wow. Bueno, en cuanto a energía, miren que a través de ustedes, la carta de la regeneración y la herencia me dice que se está sanando linaje materno. Sí, linaje materno que tiene que ver con cómo en sus familias se han venido desarrollando las relaciones. Y esto es bien importante tanto para ustedes como para su descendencia, como para si tienen hijos, porque a veces uno no entiende por qué le pasa lo que le pasa. Pero si ya uno se pone a analizar como los patrones que está repitiendo generacionalmente, se da cuenta de que no han estado haciendo las cosas bien. Entonces que uno viene es como haciendo ciertas cosas mal. Por ejemplo, matrimonios infelices, madres solteras, padres solteros, ¿sí? Familias donde hay maltrato. Y uno viene repitiendo ciclos por ser leal al patrón familiar. Entonces me están diciendo, a través de ti se sanará esto, así que busca cómo romper contratos, por ejemplo, de castidad o de infelicidad, ¿sí? Entonces busca cómo romperlos. Si quieres que te deje un video con una meditación para ello, déjamelo saber en los comentarios. Bueno, pasamos al amor en sí. Y te invito a que te suscribas ya mismo para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Letra Z, la M, la S, la C y la D, ¿ok? Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos ahora signos importantes. Tenemos Acuario, Aries, Libra, Leo, Escorpio. Esta primera parte es para los que están solteros, que no salen con nadie, no piensan en nadie, ni siquiera en su ex, ¿ok? ¡Wow! Bueno, la situación actual de algunos de ustedes es que ustedes entregaron demasiado afecto, ¿sí? Y a pesar de ello, han tenido mala suerte porque siempre aparecen amantes o personas o terceras personas a involucrarse ahí en sus relaciones. En algunas oportunidades ustedes lo han podido confirmar y en otras oportunidades han terminado y han quedado con la sospecha de que les engañaron. Esto es algo que hay que cortar generacionalmente. Sí, entonces digamos que una de las cosas que te limita lógicamente para poder volver a retomar o entrar de nuevo al juego del amor es pensar que te van a volver a engañar y pues quién no, ¿no? Entonces quiero que busques, hagas como todo este proceso espiritual, que te quedes por ejemplo al finalizar a la meditación de limpieza de energía, porque la verdad siento que tienes que cortar vínculos y tienes que cerrar contratos.
La carta del 9 me dice que te sientes como muy miserable, ¿sí? O sea, esta parte sentimental es como que tú piensas que otras cosas en la vida te fluyen de buena manera, pero esta parte no fluye. O sea, te podría ir, por ejemplo, bien atrayendo gente, pero no te brindan, no te entregan el tipo de amor especial, lindo, bonito, con detalles, romántico que tú quieres. Tú siempre, o sea, tu fuego siempre va a traer, pero siento que algunos de ustedes no están atrayendo relaciones estables como ustedes lo quisieran hacer. Parte del proceso de sanación es el hecho de que tú hables y expreses tus sentimientos. Sí, esta es una carta que me habla acerca de timidez. Es como que te quieres mostrar muy fuerte y no eres capaz de hablar de lo que realmente te está pasando en el corazón. También esta carta del 8 me dice que tengas mucho cuidado porque los próximos días podrías estar conociendo a una persona con un amor compartido, ¿sí? Entonces, cuidado porque es alguien que oculta cosas, la luna me lo confirma y tu intuición de entrada te va a generar como esa preocupación. Entonces, huye de ahí, tu intuición no te va a fallar, no te los estás imaginando, realmente las cosas sí están pasando con alguien más. Entonces, vas a conocer a esta persona, pero huye de ahí. Primero dedícate a sanar y luego ya a buscar a alguien más o deja que esa persona llegue a ti. Pinta el sol entrando en tu cielo, ¿sí? Entonces esto me dice que no pierdas la esperanza, que las cosas se pueden tornar hacia claridad. Pasamos a la parte de los que tienen una personita especial. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Bueno, comenzamos con esta carta del 8 de oros o 8 de pentáculos, ¿sí? Y es una carta que me dice que esta persona está aprendiendo rápido a quererte, ¿sí? Es una persona cuyos sentimientos hacia ti se mueven súper rápido. Le estás ayudando a madurar a alguien. Si a ti te siento un poco más centrado, puede ser que también me diga que estés saliendo con una persona menor que tú o con menos experiencia, o que a pesar de que tiene tu misma edad o es mayor, tú eres como más maduro. Entonces es una persona que está aprendiendo a quererte rápido, una persona que habla con mucha franqueza, que realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande para quererte y para pensarte. La carta de la Reina de Copas, sí, es una carta que me habla acerca de realmente siento que es una persona que podría ser leal a tu amor, a tu corazón, a lo que tú quieres. No sé, a quien de pronto más bien siento como un poco decepcionado o decepcionada. Es como a ti. Siento que estás intentando buscarle un defecto, la imperfección, ¿sí? Es como que tienes falta de visión en esta relación. En el fondo tuyo parece que tú pensaras que la relación va a fracasar. En ese sentido, piensas que hay demasiada como no sé, como mucha adversidad. Te gustaría como enfocarte quizá incluso más en tu parte material en este momento. Esto puede ser una lectura en espejo y que sea tu persona especial quien esté pensando así de ti, ¿no? Como de, me parece que Aries es menor, me parece que se está enamorando mucho y yo me quiero enfocar en esta parte más material de mi vida. No sé si es que están con un Capri o un Libra, pero pues hay personas así, ¿sí? La carta del sol invertido me dice que no vayas a desaprovechar esta oportunidad, que no subestimes la relación, que no la des en menos, que la verdad, si hicieras eso, luego te estarías arrepintiendo y siendo bastante infeliz, pensando luego en todo lo que desaprovechaste con una persona que la verdad sí te quiere mucho. Pienso que es falta más de conocerse, ¿sí? Entonces
y que te podría luego sentir en soledad. Eso es lo que me llega para algunos de ustedes. Como les digo, puede ser la lectura para ti, quien te sientas así, o ser una lectura en espejo. Pero siento que si hay alguien que no le está apostando o no cree que la relación tenga tanto futuro. Y pues qué triste, porque la verdad yo pienso que la otra persona sí está dando su mayor esfuerzo. El que aquí esté pensando eso y se baje del barco luego se va a arrepentir, te lo aseguro. Te dice nada lejos de esa situación. Si a la larga la persona no empieza a valorar tu esfuerzo, pues tú huye lejos de esa situación. Tampoco es que te vas a quedar ahí infinitamente. Y el otro oráculo te dice lo siguiente. Mantente en el camino correcto, o sea, haciendo las cosas bien como son. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario, quédate en la meditación de limpieza de energías. Luego ve a tu signo ascendente y si no le conoces te recomiendo que vayas a Géminis. Te envío un abrazo y gracias de parte de nuestros peluditos. Universo, coloco la vida de la persona que escuchará hasta el final este video en tus manos. Coloco la vida de las personas que forman parte de su hogar, de su familia, que ama y que le aman también allí. Te pido que un rayo violeta en este momento atraviese el cuerpo espiritual de cada uno de ellos y también genere una burbuja alrededor de cada espacio donde se encuentren, limpiando, purificando cada pensamiento, idea, palabra o energía negativa que haya salido de ellos mismos o de otras personas. En este momento, quiero que visualices cómo esas personas que tú amas y tú se encuentran siendo limpiadas, siendo bañadas por esta luz de color violeta. Siente cómo todo lo negativo va abandonando tu ser y se va apoderando de ustedes mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía, mucha luz. En este momento de color blanco y dorado comienza a salir desde tu corazón y recorre tus venas, tus nervios y llega a cada una de tus células. Yo decreto todas las bendiciones, todas las protecciones, llegan a todas y cada una de ellas. Decreto también que el amor infinito del universo se apodera de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, de tu espíritu, ayudándote no solo a sanar, sino también a limpiar memorias de esta y de vidas pasadas, ayudándote a obtener cada día un nivel superior para que puedas evolucionar y crecer espiritualmente. Bendigo tu camino, bendigo el día, la tarde y la noche que vayas a estar viviendo. Bendigo cada sueño. Te decreto libre de toda atadura y decreto que tus pasos cada día te llevarán a alcanzar tus sueños. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está.